televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema de vital importancia y es el cierre de la economía dominicana en 2025. Contamos con la participación de la maestra Edita Rodríguez Salcé, quien nos acompaña para tratar dicho tema. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuando en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con la participación de la maestra Edita Rodríguez Salcé, quien nos acompaña para tratar el tema análisis del cierre de la economía dominicana durante el año 2025. Distinguida, bienvenida a nuestro programa. Buenas, ¿cómo estás, Ramón? Muchas gracias por tu invitación. Ya nos sentimos aquí como en casa y siempre muy agradecida de que nos tomen en cuenta para tratar estos temas tan interesantes, que sé que el público que te sigue y que históricamente, ¿verdad? Todos los domingos, en las tardes, pues saca su tiempo para ver orientación tributaria, sabemos que será de su interés. Sí, muy interesante el tema porque los amigos televidentes están pendientes a las informaciones que se transmiten a través de este programa. Entonces, el tema en cuestión es, de hecho, de sumo interés y están ávidos de recibir las informaciones y orientaciones que usted en el día de hoy tiene para nosotros y también para ellos. Sí, bueno, Santiago, fíjate, la economía en el año 2025, su comportamiento cerró con una evidente desaceleración con referencia al 2024. Porque su crecimiento estuvo alrededor de 2.2 y 2.3. Y con referencia a lo que se había proyectado, a lo que fueron las metas del Banco Central y sobre todo en comparación con el 2024, pues realmente fue un desempeño menor, lo cual de alguna manera debe llamar a preocupación porque a pesar de la fortaleza de nuestra economía, cuando se compara con la región, pero una economía que tiene capacidad para un mejor desempeño de ahí. Hay que señalar que el año pasado, lo que fue particularmente los sectores que aportan al Producto Interno Bruto, los sectores internos, tuvieron un desempeño muy deficiente. Los que realmente impulsaron ese crecimiento que tuvo la economía fue el sector externo, particularmente lo que son las remesas, el turismo, que ha tenido un desempeño muy bueno, posiblemente uno de los mejores. Turismo, remesas, exportaciones, zona franca realmente tuvieron, y la inversión extranjera, claro está. Entonces, sin embargo, llama la atención cómo este empuje que hubo el año pasado del sector externo no tuvo un impacto evidente, no tuvo un impacto real, no tuvo la capacidad de alar lo que fue el desempeño de los sectores internos. Y sobre todo que es también otro elemento que también llama la atención a los analistas es, por ejemplo, cómo a pesar de ese gran ingreso de dólares, tanto por las remesas, que supera los 10.000 millones, por turismo un monto similar, casi 14.000 millones de las exportaciones, y de inversión extranjera superior a 4.000, como sin embargo la tasa de cambio se mantuvo en un permanente zigzagueo, o sea, y sobre todo con alzas que en un momento determinado pues preocupó hasta las mismas autoridades. Entonces, fíjate que son de las cosas que tienen que llamar la atención de quienes dirigen en este momento el Estado Dominicano para poder corregirla. Otro elemento importante a destacar es que ya el año pasado la canasta familiar promedio en República Dominicana ronda los 49.000 pesos. Estamos hablando de que una familia promedio aquí, que el salario todavía aquí está cerca de los 20.000, 23.000, 25.000 pesos.
Entonces, hablar de que la canasta promedio ya ronda los 49 es realmente preocupante. Y más que nada, que a pesar de que la tasa de inflación fue cerca de un 5%, menos de un 5%, pero bastante cerca. Sin embargo, cuando tú buscas por lo que son el conjunto de bienes y servicios, cuáles fue lo que más aumentaron, pues te vas a encontrar que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el grupo que más impacta a la población en general, creció cerca de un 10%. Fue el que más aportó a la inflación. Y su crecimiento estuvo entre 8.5 y un 10. O sea, ¿qué te quiero decir? Que lamentablemente hay que decirlo, eso nos lleva a nosotros a entender que el año pasado la calidad de vida de mucha gente pues sencillamente se vio desmejorada. Porque fue un proceso donde muchos se esperaba inclusive una creación mayor de empleo a través de la inversión pública que se entendía que iba a aumentar, y no fue así. Porque el mismo presupuesto, pues la mayor parte se fue en gasto corriente. Y todavía continúa esa tara que ha tenido el gobierno a través de todo el proceso, ya los años que tiene dirigiendo, con lo que es la inversión pública, sobre todo en obras de inversión de capital, que no sabemos realmente dónde está exactamente el talón de Aquiles, porque tantas obras que se han iniciado o no se han podido continuar o no se han terminado en el tiempo que se plantearon. Entonces, si tú analizas que el sector que mayor efecto multiplicador genera en la economía son aquellos precisamente vinculados a la inversión pública de capital, a las obras públicas, pues sencillamente eso explica en parte también el problema del bajo desempeño el año pasado. Bueno, hay quienes tal vez buscarían las intríngulis por otro lado, porque usted da esa explicación, porque aún sigue la interrogante. ¿Hay otros elementos a lo interno que hayan influido en ese bajo desempeño? Bueno, sí, porque, por ejemplo, te voy a decir, un país donde un alto porcentaje del presupuesto se tiene que ir a pagar intereses de la deuda, de la alta deuda que tenemos, pues también tiene, porque tú estás dejando de utilizar fondos en proyectos de inversión pública, en proyectos de inversión social para pagar deuda. Entonces, hay que entender también que ese fardo de la deuda es bastante alto. O sea, el fardo de la deuda de la República Dominicana, y además que tú sabes que, y ya eso lo hemos hablado en otros encuentros, que por razones que ya hemos discutido inclusive aquí, no se ha podido realizar todavía, ¿verdad? No se ha podido hacer una reforma fiscal integral. Y la verdad es que la República Dominicana desde el 2017 ya la economía nuestra mostraba signos de que necesitaba una reforma. Y lo que veo es en este momento, Ramón, es que las condiciones, en la medida que el tiempo pasa, se hace más difícil para el gobierno tomar una decisión tan dramática. Dramática porque, fíjate, nunca es buen tiempo para la reforma. Tú le preguntas a la población en cualquier país, nunca es buen tiempo para la reforma, porque la reforma nadie la quiere. Sobre todo porque tanto los sectores productivos como la población en general siempre entiende que le van a cobrar más impuestos, que siempre ellos son los que van a cargar, ¿verdad?, con la parte más pesada. Entonces, como nunca es un tiempo adecuado para la reforma, siempre se hacen al principio los gobiernos. Ya estamos en el 2026, las elecciones son en el 2028, ya el año que viene es un año preelectoral, estaremos ya en campaña posiblemente. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, pues que simplemente, si lo que no se hizo este año, pues difícilmente. Entonces, todo eso complica un poco más. Sí, precisamente, usted ha dicho que amplios sectores reniegan al pago de impuestos, porque hay una realidad. En países como el nuestro, a la población en general no se logra convencerle de que es beneficioso al final pagar los impuestos, porque si el Estado aumenta las recaudaciones, tendrá más dinero para invertir en el desarrollo nacional. Pero algunos entienden que si el Estado tiene más dinero, quizás la dilapidación sería mayor.
Entonces, usted dice, bueno, nunca es tiempo, precisamente porque esos sectores se resisten, pero también hay un elemento. Usted mencionó la parte electoral. Eso, si la reforma viene candente, eso puede tener un impacto negativo hacia el partido que esté gobernando en el momento. Bueno, lo que pasa es, Ramón, que el costo político de una reforma no es fácil cargarlo. Y te voy a decir algo. Ya a este país no se le puede hablar de reforma tributaria, sino de una reforma fiscal integral, que implicaría entonces tanto el ingreso como el gasto. Porque fíjate que lo que sucede, Ramón, tú no puedes decirle a tus hijos o a tu familia que se amarren la correa cuando la tuya está floja. O sea, si tú tienes realmente, no has controlado tus gastos, tú no puedes decirle a otro que lo haga. Y salirle a la gente aquí ahora mismo, en medio de situaciones que todos conocemos, de mucha dilapidación de fondos que hay por diferentes vías, salirle al sector productivo nacional y a la población en general, que se le va a cobrar más impuestos, va a haber problemas. Entonces, fíjate que el costo político de una reforma, por eso siempre, para que sea menor o que se impacte menos, siempre se hace al principio de los gobiernos. Y sobre todo, cuando todavía los gobiernos que llegan al poder están todavía con una popularidad muy alta, que le permiten el tiempo bajar el impacto negativo. Pero ya cuando estamos ya casi a la puerta de un año electoral, es muy difícil. Entonces, eso complica más la situación de la economía. ¿Por qué? Porque fíjate algo, la economía es una ciencia. La economía es una ciencia, no es una técnica. Y como ciencia, las cosas tienen sus leyes y se cumplen. Son principios que predicen fenómenos y se cumplen. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú gastas más de lo que te ingresa, pues sencillamente tú sabes cuál va a ser tu resultado. Y a pesar que hay que reconocerlo, en este gobierno, sectores como el turismo, inversión extranjera, como dije ahorita, las remesas, han ayudado bastante. Pero hay que entender que son sectores que son un tanto tambaleantes y que no tienen la fortaleza, por ejemplo, de lo que es un sector productivo nacional que aporta realmente independientemente de las situaciones que se den. Recuérdate que el sector externo está muy impactado por las condiciones internacionales. Sí, correcto. Por ejemplo, cualquier situación que se dé en términos, por ejemplo, atmosféricos, un nuevo por ejemplo, que se promueva o comience por ahí cualquier situación que se dé, por ejemplo, con la imagen de República Dominicana. Aquí recordamos lo que pasó antes del COVID en 2019, con unos turistas que lamentablemente fallecieron en un hotel de La Romana. Y recuérdate que eso bastó para que el turismo aquí se viera muy afectado. Sí, sí. Pero igualmente, ni hablar en la periodo del COVID, lo que se convirtió realmente en una tragedia, realmente, ¿verdad? De la baja significativa por efecto de la pandemia. Pero igualmente, cuando se desarrollan otros puntos turísticos en la región, porque todo tiene su tiempo, y dice que hasta la belleza cansa. Entonces, hay que saber que a pesar de que aquí hemos sido muy exitosos en vender a la República Dominicana, y tengo que reconocer que particularmente el Ministerio de Turismo actual, el ministro ha sido muy diligente, le he dado mucho seguimiento a lo que está pasando en Fitur, y lo cierto es que me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo. Pero vuelvo y te digo, son sectores y áreas de la economía que están muy impactadas por situaciones a veces, por factores exógenos que a veces no podemos nosotros controlar. Pero igualmente la remesa, gracias a Dios que la economía norteamericana tiene un cierto nivel de estabilidad y eso nos ha favorecido a nosotros. Entonces, pero cualquier situación que se dé también baja los niveles de remesas. Sí, y de hecho tenemos que estar alerta porque se están dando ciertas situaciones a lo interno de la Unión Americana y de hecho en la política exterior norteamericana. Entonces a esas situaciones hay que prestarle mucha atención porque podría afectarnos. No, y con la situación migratoria también, y los sí. aranceles y todas las medidas que está tomando el presidente Trump. Pero podemos decir lo mismo de la inversión extranjera. O sea, la inversión extranjera tiene tiempos realmente donde, ¿verdad? Tiene picos altos, donde tiene un buen desempeño, pero hay situaciones también donde por condiciones inclusive favorables de otros países de la región y situaciones inclusive propias de la economía internacional. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros abogamos porque se mantenga realmente ese crecimiento, pero también que nos enfoquemos en que todo lo que ha sido ese buen desempeño puede impactar mucho más a lo interno. Y sobre todo, que fíjate algo, yo soy una defensora del sector productivo local.
independientemente de muchos elementos que debemos quizá tomar en cuenta, que debería tener mayor encadenamiento, de que debe ser un poquito a veces más responsable, porque la verdad es que hay muchos sectores productivos locales que sobreviven sobre todo por exenciones, que han mantenido históricamente un comportamiento a veces, ¿verdad?, es un poco cuestionable en el sentido de que quieren mantener durante toda la vida pues una situación que la economía ya no está para eso. Pero independientemente de eso hay que decir que los empresarios nacionales son los que siempre están, han estado y estarán, independientemente de lo que pase en el mundo. Entonces, la economía dominicana en el 2025 fue un ejemplo de eso, o sea, de cómo el sector externo fue el que logró ese crecimiento que vuelvo y digo con referencia al 2024, que realmente es muy bajo, prácticamente la mitad, y con referencia a la región no es que estuvo mal, pero estamos hablando en el sentido de lo que esta economía está en capacidad de dar, de lo que se llama, ¿verdad?, de su capacidad de crecimiento y producción. Entonces tenemos que enfocarnos más a aquellas áreas que generadoras de empleo a lo interno y sobre todo que impactan más en lo que es la economía y también en la gente. Ahora bien, los amigos televidentes quedarían mejor edificados si usted especifica cuáles serían las áreas a focalizar para prestarle la atención debida. No, pero claro, la primera área es la inversión pública. O sea, fíjate una cosa, ¿cuál es el sector de la economía que tiene mayor efecto multiplicador en esta? El sector construcción, las obras públicas. Fíjate que nosotros creemos mucho en lo que es el gasto social. Creemos realmente que inversión en la gente, creemos en eso. Pero el gasto público como tal, ya en obras públicas, tiene un impacto directo en la economía porque es la actividad que envuelve muchas otras más. Cuando tú comienzas una construcción, tú no solamente demandas varillas, cemento, capa asfáltica, sino que tú tienes que comprar ventanas, comprar luces, hacer pisos, buscar obreros, buscar ingenieros, gente que vende la comida. O sea, tiene un efecto tal que tú no sabes dónde llega. Entonces, por eso fíjate que y hablando ya del tema del endeudamiento, cuando un gobierno toma un préstamo por ejemplo, para una carretera, estas circunvalaciones tan interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, hace una emisión de bonos de 1.000 millones para una carretera. Todo el mundo dice, bueno, 1.000 millones, sí. En el momento, tú lo ves realmente como ves un monto alto, pero yo te voy a decir algo, esa obra devuelve eso y más. ¿Por qué? Porque desde el momento que los 1.000 millones comienzan a comprar cemento, a comprar capa asfáltica, a devolver, por ejemplo, el pago de la propiedad de la gente que le expropiaron, eso genera, y cuando esa avenida termina de construirse, ahí entonces comienzan otros proyectos, bombas, paraderos, porque entonces esa avenida, ¿qué hace? Que une comunidades. Sí, correcto. Las personas tardan menos tiempo en movilizarse, o sea, porque es mucho más rápido. Pero también aumenta el valor de todo lo que es la zona circundante donde pasa la avenida. Se ha resarcido a personas que ya tienen dinero para invertir y para otras cosas. Pero también tú te vas a encontrar que ya esa avenida en condiciones, también, si la calle anterior estaba, por ejemplo, en condiciones deplorables, pues ya hay menos vehículos dañados. O sea, eso, señores, tiene un impacto que al final esos 1.000 millones la misma economía lo genera para su pago. Pero no es lo mismo cuando tú tomas dinero prestado o para guardarlo, como se da en muchos casos, o sencillamente para otras actividades que no tienen un efecto multiplicador como las obras públicas. Ahora, llama preocupación el hecho de que algunas obras no llevan la celeridad que lleva una avenida de circunvalación. Entonces, de repente, se comienza la obra y queda paralizada. Entonces, porque realmente, en muchos lugares, en toda la geografía nacional, hay obras que están paralizadas.
Entonces, eso deja también mucho que desear, porque si se van a enfocar en la construcción de obras, deben ir con la celeridad correspondiente. Eso es lo que entendemos. Bueno, precisamente nosotros creemos que uno de los talones de Aquiles de la gestión actual ha sido la incapacidad para ejecutar las obras públicas y sobre todo para muchas obras que inclusive fueron planteadas con fondos de endeudamiento externo, sencillamente se iniciaron o se paralizaron o se terminaron y se terminaron mal. Porque hay muchas obras que, como tú sabes, el caso por ejemplo de Baní, que ya el mes estaba presentando una serie de fallas que tuvieron que cerrar un tramo. Y ni hablar del metro de los Alcarrizos. Eso es penoso lo que está pasando ahí. Eso es penoso realmente, ¿verdad? Una obra que fue recibida con un 30, 35, 40% ya de avance. Y vamos para 6 años y todavía estamos esperando el metro. Entonces, fíjate que esa ralentización que se da en esos procesos de construcción, ¿a qué lleva entonces? A un encarecimiento. Sí, sí. A un encarecimiento. Y además de un encarecimiento también de mayores dificultades para la población, pero también un tiempo precioso que pudo haberse aprovechado ya con la obra en ejecución. Sí, maestra, el tema está interesantísimo. En el próximo segmento nosotros vamos a continuar ahí mismo. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Análisis del cierre de la economía dominicana durante el año 2025. Maestra, continúen desde donde quedamos. Sí, lo que te decía era que este proceso, ¿verdad?, de retraso en obras y en inicio de otras también necesarias, prometidas, inclusive algunas que se dieron el Picasso y que jamás se volvió por ahí, todo eso genera desazón en la gente también, porque al final, como te digo, muchas de las obras que están paralizadas y otras que no se iniciaron, la mayoría eran obras que estaban realmente ya dentro del ánimo de las comunidades de que se iban a hacer y la mayoría son necesarias. Entonces, parte del problema de la economía ha sido ese en esta gestión. Hay que decir que no sé a qué se debe eso, si es un problema de gerencia, no sé si es un problema que está relacionado con si tiene que ver con contrataciones públicas, pero entiendo que se le ha dado muy poca atención a esa parte. Y fíjate que tengo que reconocer que, por ejemplo, vemos el caso del túnel que se hizo aquí en la 27 en pintura, 27 con Isabel Aguiar. Yo soy una persona que celebro ese tipo de obras, porque yo tengo que pasar por ahí y sé lo difícil y el tiempo que uno tardaba, ¿verdad? Sí, entonces cuando tú pasas por ahí, tú dices, oye, qué bien, qué bien. Y yo estoy loca porque termine la segunda parte. O sea, pero, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, ya yo puedo irme por ahí porque realmente no tengo que perder tanto tiempo. Eso es largo y tedioso para ahora. Y tengo una familia que iba para allá y de verdad que yo me iba por Mono Gallardo. Entonces, las obras públicas tienen ese efecto positivo de la movilidad, la comodidad, la rapidez. No solamente la inversión, es el impacto en la gente. Cuando tú, por ejemplo, te puedes levantar más tarde porque a ti se te ha cortado el tiempo de llegar a tu trabajo, sea porque te vas en el metro o porque tú ahora hicieron, por ejemplo, una avenida que te facilita la llegada, tú estás durmiendo una hora más. Tú estás construyendo tu salud. Entonces, todo eso son elementos positivos que impactan en la gente. Entonces, creo que en esa parte, el gobierno debe poner más atención. ¿Qué está pasando con las obras públicas? Porque hay una inversión tan mínima en obras públicas. No, pero y una cuestión. También hay que ver el elemento de la improvisación. Bueno. Porque yo paso con frecuencia por la autopista Duarte y me he encontrado que han estado construyendo un muro
para separar la autopista de la marginal. Entonces ese muro lo han derribado 3, 4 veces. Yo digo, no, pero no tiene sentido. Y entonces, en el kilómetro 13, por ejemplo, frente a una compañía de embutidos, hay una columna que la remendaron y eso se ve ridículo. Y eso es la de todo el que pasa por ahí. Pero ese mismo fenómeno lo hemos visto en Villamella, porque a partir de la estación Mamá Tingó han comenzado a colocar unos pilares para llevar el metro hasta San Felipe y la zona de Punta. Pues ya ahí también remendaron una columna. Mira, te voy a decir algo, y que me perdonen mis amigos del gobierno actual. El mejor ejemplo del fracaso de esta gestión en materia de inversión pública es el caso del metro de los Alcarrizos y el caso de la autopista Duarte. El mismo día que hicieron una inauguración, pasé yo por ahí con mi compañero. Y yo te voy a decir algo. Dije, no, pero esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma. Porque inauguraron un pedacito que tampoco estaba terminado. Y después de ese día era que había tapones de verdad. Pero cuando paso de nuevo, entonces encuentro que son otras cosas que ya supuestamente estaban resueltas, exactamente como tú dices. Entonces, fíjate algo. Creo que todo eso tiene un impacto en la imagen de la gestión, pero también en la economía. Sí, sí. Porque ¿cuántas veces se han desbaratado esas columnas y se han hecho de nuevo? Sí, es un gran problema. Inclusive que se estaban robando la varilla, o sea, muchas denuncias alrededor. Entonces, porque las obras públicas, un elemento importante es ese, es la celeridad. Entonces, y sobre todo, y creo que uno de los mayores, otro problema también, es que muchas de esas obras se estaban haciendo con dinero prestado. O sea, que se está pagando intereses por un dinero que no se está utilizando como se debió utilizar. ¿Tú me entiendes? Se está pagando intereses y esa carga de la deuda que la pagamos nosotros como ciudadanos, sencillamente no se está dando el uso que se le debe dar. Entonces, creo que cuando se analiza la economía del año pasado, 2025, tenemos que ver eso, pero también tenemos que ver otro aspecto. Por ejemplo, la inversión en salud. O sea, hay una serie de sectores que son los sectores que real efectivamente tienen un impacto directo en la gente. Sí. En la gente, ¿tú me entiendes? Correcto. El caso de la inversión en salud. No voy a hablar tanto de educación, porque aquí hay muchas escuelas, aunque faltan todavía. Pero el problema de educación tiene que ver más con la calidad. Sí, con el recurso humano. Con la calidad, sí, claro. Sí. Es un problema que realmente tiene muchas implicaciones y bastante complejo. Pero, por ejemplo, el caso de la inversión en salud, que lamentablemente vimos lo que pasó, ¿verdad?, con el Seguro Nacional de Salud, que para mí ha sido una de las bellaquerías más grandes que se ha dado en República Dominicana en materia de corrupción, porque es jugar con la salud de los pobres. Y yo creo que hasta ahí no puede llegarse. Yo creo que hasta ahí ya, eso para mí ya es el colmo de la perversidad. Pero lo cierto es que no es solamente un problema de construcción y de obras públicas, es también de enfocarse en lo que es saneamiento ambiental, que vemos todavía, que felicito mucho a la alcaldesa de la capital con el embellecimiento y los parques tan bonitos que está haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, esa inversión. Correcto. Malecón, pero también yo le insto a ella a que se meta en los barrios a recoger la basura, porque el saneamiento ambiental es salud. O sea, el saneamiento, la recogida de basura. Y otra cosa, las cañadas también, que la llenan de basura. ¿Tú me entiendes? Entonces, creo que la inversión tiene que enfocarse entonces en lo que es en la gente, en obras públicas para generar empleo, efecto multiplicador, pero también en la gente. Tema, por ejemplo, desafío, que aquí hay que discutir, el tema de la seguridad social. Sí, evidentemente que sí. Que aquí se le está dando de lado. Yo lamento mucho que la clase política dominicana en general, la mayor parte, no ha tenido, no tiene compromiso con la gente. Porque el tema de la seguridad social debería estar aquí en la mesa del Congreso y en la agenda de todos los políticos. Porque aquí todo el mundo sabe que la seguridad social, aquí solamente estamos esperando que comiencen a salir las primeras pensiones de cuando el periodo establecido ya
de cuando se hagan las primeras, de quienes entraron al sistema en el momento que inició. Y te voy a decir algo a ti. Yo espero que aquí no pase lo que pasó en Nicaragua y lo que pasó en Chile. De gente que ganaba 100,000 pesos, por ejemplo, y la pensión le salió de 25,000, de 22,000 pesos. ¿Por qué? Porque realmente el sistema, tal y como está planteado, no es sostenible. Sobre todo, no es beneficioso para el afiliado. Entonces, son temas, desafíos. Otro desafío, la reforma tributaria, la reforma fiscal. O sea, aquí se tiene que plantear realmente si va la reforma o no va la reforma. Otro tema, la reforma del sistema eléctrico. Algo importante que estamos pasando por alto, el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, ese es importante. Bueno, yo te voy a decir algo, es un reto que han tenido todos los gobiernos y que particularmente entiendo que este gobierno ha tomado algunas medidas que particularmente yo la considero positivas. Por ejemplo, el aumento del salario de los policías. Creo que eso ha sido positivo. La mejora de la condición de los miembros del orden público. ¿Por qué? Porque eso necesariamente no garantiza que la persona se maneje con mayor honestidad e integridad. Pero te voy a decir algo. Por lo menos tendrán otra excusa. No es que ganan demasiado, pero se le han mejorado las condiciones. Ahora, la seguridad ciudadana aquí sigue siendo un reto. No solamente para el gobierno, sino para todos, porque hay que decir que es un problema también que tiene que ver con las mismas comunidades, y las mismas personas también con su propio comportamiento. Sí, porque tiene mucho que ver con orientación a la gente, tiene mucho que ver con la educación de las personas, con su conducta, pero también con la inversión, ¿verdad? Y las políticas que se diseñen. Maestra, es importante la inversión en los salarios de los policías, los planes de vivienda para la policía también, Claro. la salud de los policías, lo que tiene que ver ya con la atención médica de los miembros de la institución, pero también hay un asunto que tiene que ver con la educación de los policías para cambiar la mentalidad del policía dominicano, porque hay podría decirse ciertas taras que se arrastran, que se han convertido en una especie de patología cultural en la mentalidad del policía. Entonces eso hay que cambiarlo también. Mira, es que la mentalidad solamente se cambia con la educación. Es que la palabra clave es educación, educación, educación y más educación. Fíjate que tú vas, por ejemplo, a países como Ecuador o Colombia, por no decir Argentina, que es otra cosa. Y te voy a decir algo, Ramón. Un policía es una persona formada, o sea, formada en todo el sentido de la palabra. Sí, correcto. No es solamente formada en ciencias policiales, no. Es una persona que se le ha formado en liderazgo, en desarrollo, por ejemplo, en inteligencia emocional. Es una persona que se le ha enseñado, que se le formó cómo tratar a la gente, en filosofía. O sea, el sentido de la vida, el respeto a la vida, en derechos humanos. Entonces, pero además no es policía todo el que quiere. Todo el que quiere no puede ser policía. Tiene que tener mínimo un bachiller. Y muchos, la mayoría, inclusive se hacen profesionales. Entonces, te quiero decir eso porque también yo creo que aquí en República Dominicana, no solo en esta gestión, creo que se ha avanzado en eso. Cada vez tuve más gente joven, con diferentes habilidades, que se engancha a policía, como decimos aquí, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que encaminarlo a la profesionalización de los agentes del orden. Ahora, hay una cuestión que me preocupa. Hubo una gestión policial que creó el Instituto de Dignidad Humana. Sí. Excelente. Pero de repente me encontré que otra gestión eliminó ese instituto. Entonces es un contrasentido cuando se quiere avanzar. Lo que pasa es que el Instituto de Dignidad Humana, mira, no estoy criticando la iniciativa, pero te voy a decir algo. Yo particularmente soy contraria a que aquí se creen tantas organizaciones y entidades paralelas a funciones que están bastante claras.
No sé si tú me entiendes. Ok. O sea, aquí existe lo que son las comisiones de derechos humanos. Yo te voy a decir una cosa a ti. Si a la gente tú la formas en sus derechos y sus deberes, esas cosas yo entiendo que sencillamente están de más. ¿Por qué? Por ejemplo, fue el caso de de la Casa del Diálogo en el gobierno de Leonel Fernández. Bueno, pero la Casa del Diálogo, pero por Dios. O sea, así vivió el Instituto de Dignidad Humana. O sea, yo entiendo que si tú formas a la gente, si, o sea, por eso yo digo, el problema es educación, educación y más educación. Yo comentaba precisamente ayer, que me decía, creo que era mi compañero precisamente, mi esposo, sobre específicamente de que a la gente había que enseñarle como capacitarlo en materia de cómo, del manejo, o sea, del tránsito y eso. Yo le decía, mira, si nos llevamos de educación financiera, educación tributaria, eh, de cómo manejar en el tránsito, ¿verdad? De la Constitución, de tantos temas, sencillamente la formación básica de la gente va a tener mucha falencia. Todo eso es importante, pero cuando tú educas a la gente como tienes que educarlo, todo eso viene por añadidura. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? La formación de la persona en una educación integral automáticamente lo lleva a saber cómo comportarse. Cómo comportarse. Cómo respetar las leyes. Cómo respetar las leyes. A cumplir sus obligaciones impositivas, a cumplir las leyes cuando esté en el tránsito, a cumplir los dictados que emanan de la Constitución. Entonces, vemos cómo cada área de conocimiento dice, no, porque debemos meter el área tributaria en la formación de las escuelas, enseñarle los tributos. No, porque tenemos que darle educación financiera para que la gente sepa administrarse. Todo eso es pues, bueno, todo eso es positivo. Pero todo eso viene por añadidura con la formación integral del individuo. Sí, maestra, interesantísimo. Nosotros nos vamos a ir a unos cortes comerciales y en el próximo segmento vamos a continuar esa parte que está muy interesante. Amigos televidentes, nos vamos a los cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria. Estamos ya al cierre de este programa y con la maestra Edita estamos esperando las recomendaciones finales. Sí, entonces para terminar la idea anterior, lo que te decía era que nosotros lo que tenemos que enfocarnos básicamente es en una educación integral de la gente, ¿verdad? En una formación básica que realmente forme ciudadanos, forme mejores personas. Bueno, al cierre yo te diría a ti que para ya lo que viene del año en curso, que ya iniciamos, 2026, como te comentaba ahorita, tiene necesariamente el gobierno actual que abocarse a analizar ya por fin si va o no a implementar una reforma fiscal integral. Tiene necesariamente que relanzar y replantear lo que es la inversión pública. O sea, un gobierno que el 87% de su presupuesto se va en gasto corriente, tiene que pensar si realmente ese puede ser el derrotero. Tiene necesariamente también que evaluar la sostenibilidad de una economía en base al endeudamiento. Creo que evaluar la seguridad ciudadana, evaluar el tema de la salud, pero también creo que tiene obligatoriamente que plantear cómo puede haber vasos comunicantes de entrelazamiento entre lo que es ese éxito que ha tenido el sector externo con un encadenamiento entre lo que es el sector externo con un muy buen desempeño con las actividades económicas que impactan el PIB interna, con el sector productivo local. Y sobre todo que tenga mayor impacto en el empleo. Otro elemento necesariamente tiene que ser el tema de la inflación, de los precios, porque la verdad es que tú le dices a la gente que el año pasado la inflación estuvo cerca
menos de un 4, 4.5, la gente no te lo va a creer. Porque el efecto y lo que se vio, lo que sintió la gente, fue mucho más de ahí, en la realidad. Entonces, para que esa canasta, que repito, está en cerca de una canasta promedio en 49,000 pesos dominicanos, pues sencillamente esté al alcance de la gente. Creo que son de los muchos retos que tiene el gobierno actual y sobre todo retomar el tema del pacto eléctrico, que necesariamente tendrá aquí que han vuelto los apagones, un pacto eléctrico que no puede fundamentarse solamente en aumentarle la tarifa a los que pagan, que lamentablemente así que muchas veces se enfoca solamente en subirle la tarifa a los que pagan y no enfocarse en aquellos que no lo están haciendo. En términos fiscal, creo que un tema que tiene que estar en agenda es el tema de las exenciones. Las exenciones fiscales que no pueden ser eternas. Las exenciones se dan básicamente para incentivar y motivar a actividades particulares. Pero se supone que cuando esas actividades ya han arrancado o se han estabilizado, pues entonces tiene que comenzar a pagar. Creo que es un tema también de agenda que tiene que plantearse. Agradeciéndole la gentileza de estar con nosotros en su programa de orientación tributaria, pendiente para una próxima invitación para dilucidar y tratar otro tema. Nosotros estamos ampliamente agradecidos. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, agradeciéndoles su sintonía. Pásenla bien. Feliz resto del día.